Dios me los bendiga, mis hermanos. La paz y la misericordia del Señor Jesucristo caiga en estos momentos sobre sus vidas. Hermanos, hoy traigo una reflexión bíblica. El día de hoy traigo una reflexión de la palabra del Señor. El tema es un tema muy hermoso. El tema es: ama a tus enemigos y ora por los que los persiguen. Y oremos por aquellos que nos persiguen. Amemos a nuestros enemigos. Eso es lo que nos enseña el libro de San Mateo 5:44, donde dice: la palabra se lee en el nombre poderoso de Cristo Jesús. ¿Oíste? Dice San Mateo 5:44. Pero yo os digo, dije, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, y haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Hermanos, la palabra es muy clara, hermanos, donde nos dice que amar a nuestros enemigos y orar por aquellos que nos persiguen y nos desean el mal. Amar a nuestros enemigos es un concepto donde puede parecer contradictorio e incluso imposible para poner en práctica. Sin embargo, hermanos, es una enseñanza fundamental presente en la Biblia que nos anima a animar a todas las personas, amigos, enemigos, amistades cercanas, familiares, etc. Independientemente de sus acciones, hermanos, o de sus comportamientos. Independientemente, no teniendo favorecidos, sino amarlos a todos por igual. La definición, hermanos, de amar a los enemigos puede entenderse, hermanos, como el acto de tratar con bondad, respeto, compasión, y a quienes nos hacen, hermanos, nos hacen daño o nos desean hacer daño. Yo sé que es algo demasiado difícil, pero con la ayuda del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, todo es posible. Con el Consolador que el Señor nos ha dado, es posible, hermanos. Esto significa que aún en medio de situaciones de conflictos u hostilidad debemos, hermanos, buscar cultivar sentimientos de amor y sobre todo de perdón hacia nuestros enemigos. Hermanos, yo sé que les va a parecer algo muy contradictorio, como les digo, pero son mensajes demasiados edificantes en nuestra vida como creyentes, como cristianos, como servidores de Cristo. La importancia, hermanos, de este tema en la Biblia es inacabable, ya que se menciona, hermanos, varias veces a lo largo del Nuevo Testamento. Esto lo encontramos en San Mateo 5:44. Por ejemplo, Jesús dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen. En este versículo, hermanos, es uno de los más conocidos de la Biblia y es un verdadero llamado de la acción para los cristianos. Además, este versículo lo podemos encontrar aquí, como les digo, en San Mateo 5:44. Además, otra enseñanza, hermanos, importante acerca de amar a los enemigos se puede encontrar en San Lucas 6:35, donde Jesús dice: por tanto, amad a vuestros enemigos, hacedles bien y prestadles sin esperar nada a cambio. Entonces la recompensa, oiga bien, entonces la recompensa que recibirán del cielo será grande. Y en verdad estarán actuando como hijos del Altísimo.
porque Él es bondadoso incluso con los ingratos y los malvados. Está más que claro, hermano. Está más que claro. Este versículo, hermanos, subraya la importancia del amor incondicional, sin esperar nada a cambio. Hermano, yo lo animo, hermano, a que busquemos del Señor, a que busquemos amar a nuestros enemigos, a que anhelemos hacerles el bien, a que anhelemos hacer la voluntad que Dios nos ha dicho que hagamos. La práctica, hermano, de amar a los enemigos es una forma de manifestar nuestra fe en Dios y nuestra disposición a seguir las enseñanzas del mismo Señor Jesucristo. Además, el amor a los enemigos también nos ayuda a reflejar la naturaleza de Dios, que es amoroso y misericordioso con todas las personas, hermanos. Con todas las personas, con todos nosotros. Finalmente, hermano, es importante resaltar que amar a nuestros enemigos puede tener un gran impacto positivo en sus vidas, en nuestras vidas, ya que la bondad y el perdón puede cambiar el corazón de las personas. Hermano, está claro, hermano, las escrituras. Hermano, la palabra de Dios es lo más hermoso que puede haber, el libro más hermoso que puede haber aquí en la tierra. Es la palabra viva del Dios viviente, del Dios que reina por los siglos de los siglos. Pero yo a usted, hermano, le invito a que amemos a nuestros enemigos. A que amemos a nuestros enemigos, hermano. Anímese, hermano. Anímese, hermano. Anímese, hermano. Vámonos a Romanos 12, 20, 21. Escucha lo que dice Romanos 12, 20, 21. La Biblia dice al contrario. Dice, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Al hacer esto, amontonarás carbones encendidos sobre su cabeza. No dejes que el mal te venza, sino el mal haciendo el bien. Si no vence el mal haciendo el bien. Oiga lo que dice, si tu enemigo tuviere hambre, dije, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Al hacer esto, amontonarás carbones encendidos sobre su cabeza. No dejes que el mal te venza, si no vence el mal haciendo el bien. Yo le invito, hermano, a que escuche la palabra y la pueda meditar en su corazón. La pueda meditar, hermano. Hermano, para poner en práctica el amor a los enemigos es importante perdonarnos y perdonarlos a ellos. Orar por ellos y tratarlos bien incluso, hermanos, tratarlos bien incluso en situaciones de conflicto o hostilidad. Esta es una tarea, hermano, desafiante, pero que se puede lograr con la ayuda del Espíritu Santo y la fe puesta en el Señor. Hermanos, es una tarea desafiante para algunos, pero como le digo, esto se puede con la ayuda del Espíritu Santo cuando da los frutos en nuestro ser.
Cuando moramos en santidad, cuando estamos bajo la sombra del Omnipotente, morando en la santidad, apartándonos del mundo y del pecado, apartándonos de todo deseo de la carne y viviendo en el Espíritu. Amar a nuestros enemigos es una parte fundamental de nuestro testimonio cristiano y un aspecto fundamental de nuestro camino espiritual. Entonces, sigamos las enseñanzas, hermanos, del Señor de señores, el Maestro de maestros, el Señor Jesucristo. Y amémonos y amemos a nuestros enemigos. Hermanos, amemos a nuestros enemigos para que podamos ser verdaderamente llamados hijos de Dios. Oiga lo que dice San Mateo 5:45. Dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Oiga lo que dice, hermanos, San Mateo 5:45. Hermanos, la enseñanza de Jesús sobre amar a nuestros enemigos. Hermano, yo lo invito esta tarde a que usted se ponga y medite la palabra del Señor, que la medite. La palabra del Señor no es solo escucharla, es ponerla en práctica. Así como uno se autopredica, hermano, hay que poderle decir al hermano, haga esto, hermano, porque la palabra lo dice, pero primero predícate a ti mismo para después dar un sermón de predicar el evangelio. Bueno, hermanos, San Mateo, estamos en el libro de San Mateo 5:44. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Hermano, espero les haya servido, hermano, esta enseñanza, hermano, donde sentí la gran necesidad de poderlo llevar a través de redes sociales, pequeña reflexión bíblica sobre amar a nuestros enemigos, la gran importancia que tiene de amar sobre nuestros enemigos. Pero habemos muchos, hermanos, y se los digo así, y perdón, me van a disculpar por ser tan duro, pero habemos muchos evangélicos que no cumplimos con ese mandamiento. Y tenemos que hacerlo. Solo así puedes diferenciar entre el incrédulo y el hijo de Dios, y los hijos verdaderos siervos del Altísimo, los hijos del Señor. Solo así. Dar los frutos del Espíritu, dar los frutos que es gozo, paz, mansedumbre. Dar los frutos del Espíritu, hermano. Es una importancia amar a nuestros enemigos, es un gran poder amar a nuestros enemigos y orar por aquellos que nos maldicen, bendecir a aquellos que nos maldicen. Es un gran poder que conlleva a nuestra responsabilidad como siervos del Señor. Hermano, apartémonos. Si usted es evangélico, apártese del mundo. No le eche deseo a la carne.
apártese del mundo. Oiga lo que dice Santiago 4:4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Cualquiera que se constituye amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Apártese, viva conforme a la palabra. Conforme a la palabra. Conforme a la palabra, hermano. Este versículo, hermano, lo que es San Mateo 5:44, este versículo es una clara, hermano, una clara referencia a la importancia de amar a nuestros enemigos y tratarlos con compasión y bondad. El amor, hermanos, es uno de los mandamientos más importantes de Jesús. Y Él enseña que amar a nuestros enemigos es un aspecto fundamental de nuestro camino espiritual y de la vida cristiana. Hermanos, además Jesús nos muestra el significado del verdadero amor al dar su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Es una importancia, hermanos, amar a nuestros enemigos. Él es, hermanos, Él es el ejemplo perfecto de amor y sacrificio. Sigamos el ejemplo del Maestro de Maestros, el Dios soberano, Dios de los ejércitos. Él es ejemplo perfecto de amor y sacrificio. Y nos invita a seguir su ejemplo en el amor a nuestros enemigos. En el amor a nuestros enemigos. Medite, hermano, medite ahí donde está. Si usted está viendo esta transmisión, medite. Medite la palabra. Medítela. Medite la palabra. Medite la palabra. Medítela. Otro versículo, hermanos, que complementa el pasaje sobre amar a nuestros enemigos, se encuentra en Lucas 6, 27, 28, donde claramente dice Jesús: pero a vosotros que escucháis, dice, oiga bien, pero a vosotros que escucháis, esto os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os odian, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os maltratan. Hermano, este versículo nos anima a tratar a nuestros enemigos con amabilidad y compasión, incluso, como les digo, en situaciones de conflicto u hostilidad. Bueno, hermano, lo dejo para que medite la palabra, hermano. Los dejo para que la medite. En la Biblia podemos encontrar varios versículos donde nos habla de amar a nuestros enemigos, de amar a los que nos maldicen, bendecir a los que nos maldicen, orar por los que nos persiguen y los ultrajan. La Biblia da un ejemplo mayor, que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que Él, estando en la cruz, cuando lo insultaban, se burlaban de Él, en la cruz dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Él perdonándolos. Otro ejemplo de Esteban, cuando estaba muriendo, lo estaban apedreando, estaba siendo asesinado. ¿Qué dijo Esteban? Esteban dijo: Señor, no les hagas en cuenta este pecado. Que no les tomes en cuenta este pecado. Encontramos otro versículo en Lucas 23, 34. Encontramos uno de los versículos más conmovedores de la historia de la cruz, donde Jesús dice: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen.
en San Lucas 23:34. Con estas palabras el mismo Señor Jesús demuestra su amor. Perdón, me disculpen. Como digo, con estas mismas palabras el Señor Jesús demuestra su amor por sus enemigos. Incluso en los momentos de sufrimiento y dolor. Pide perdón el Señor Jesucristo. Incluso en el momento del sufrimiento y el dolor, el Señor Jesucristo pide perdón por sus enemigos. Pide perdón a Dios por las acciones de sus verdugos y demuestra, hermanos, que el amor es más poderoso que el odio. Porque donde hay amor, ahí se mueve el Dios Todopoderoso. Porque el amor lo proporciona Dios. Porque Dios, la Biblia dice en San Juan que Dios es amor. Dios es amor. En el libro de Juan, Dios es amor, lo dice. Y entonces, hermanos, ¿qué pensamos? La venida del Señor Jesús viene y va a ser como en los tiempos de Noé. Unos no creían. Hasta que vino Noé, entró en el arca y se los llevó a todos. Así va a ser la venida de nuestro Salvador. Y hay que estar velando en oración, ayuno, porque es en cualquier momento. Las profecías, hermanos, se están cumpliendo. Las profecías se están cumpliendo. Las profecías se están cumpliendo. Y si viene el Señor Jesucristo y lo haya odiando a su hermano, maldiciendo a su vecino, viene el Señor Jesucristo, lo haya odiando a sus enemigos, le digo lamentablemente con el dolor de mi corazón que se va a quedar en el rapto. Se va a quedar, y si yo llego a hacer una falta de esas, lamentablemente, y lo sé y estoy conscientemente que me quedaré. Pero primero Dios, por la obra del Espíritu Santo en mi vida, que sea Él limpiándome de la contaminación del mundo, porque eso es del mundo. Y quien está gobernando el mundo es Satanás y sus legiones de demonios. Él es el que tiene controlado el mundo. Y el mundo es engañoso a simple vista de un evangélico cristiano. Pero cuando sale ese evangélico cristiano, cuando antes era del mundo, miraba todo fantasioso. Pero lo que pasa, que cuando ya viene el resplandor de la gloria de Cristo por medio del evangelio, que es la clara imagen de Dios, el evangelio, y es poder de Dios para la salvación de las almas que están en cautiverio por Satanás y sus demonios. Cuando la persona ya sale del cautiverio que el enemigo le tenía atrapado en el pecado, porque el pecado son cadenas de cárceles. Cuando ya sale de ahí, ya mira el mundo diferente. Ve el mundo engañoso, la verdadera cara del mundo. El engaño, las consecuencias del pecado. Hermanos, este versículo es un ejemplo de cómo Jesús amó y perdonó a sus enemigos. Y a pesar de que fue la víctima de la injusticia y el sufrimiento, Jesús muestra que el amor es una fuerza poderosa que puede vencer las barreras del odio y la ira. Nos invita a seguir su ejemplo. Sigamos el ejemplo, hermanos. Hermanos en Cristo, sigamos el ejemplo. Y si usted no se ha convertido a Cristo, no ha ido a la luz del evangelio, yo le invito a que lo haga. Le invito a que lo haga.
No hay cosa más hermosa que la verdad le sea revelada por el mismo Señor Jesucristo y que le diga: a ti te he llamado y te he escogido para que lleves como testimonio de dónde te he sacado y a dónde te llevaré. Para que des como testimonio este evangelio y seas de mi útil instrumento para que seas de bendición a otras almas que necesitan esta bendita palabra. Hermanos, el Señor Jesucristo nos invita a seguir, hermanos, su ejemplo. El Señor nos invita a seguir su ejemplo, hermanos, de amar a nuestros enemigos. Ya que esta es una de las formas de vivir, hermanos, una auténtica vida cristiana llena del Espíritu Santo, llena del poder y la unción que solo Dios la da a los que le son fieles en los momentos más críticos, en los momentos donde Satanás usa tu alma para zarandearte, donde Satanás usa tu vida para zarandearte. Pero todo pasa con un propósito, así como Pedro fue zarandeado con un propósito para que más adelante le sirviera para poder botar todo orgullo, botar todo negativo más adelante en su ministerio, donde él dice: velad, dije, que el diablo anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Hermano, hay bastantes versículos en la Biblia donde nos habla de amar a nuestros enemigos. Otro versículo, hermano, importante en la historia de la cruz se encuentra en San Juan 3:16, donde Jesús dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermanos, este versículo nos muestra el amor incondicional de Dios por nosotros y cómo Jesús vino al mundo para salvarnos y darnos vida eterna y vida en abundancia. Vida en abundancia. El que cree en mí, dice, tendrá vida en abundancia. Será salvo, bautizado, será salvo. Hermano, yo le invito, si usted no ha buscado del Señor, le invito esta tarde que busque su presencia y que se humille de corazón. Él es grande en misericordia y fiel para perdonar nuestros pecados. Búsquelo en Pedro, en el libro de Pedro, hermanos, en los principios. Hermanos, Dios es el único que nos puede quitar todo tristeza, todo dolor, toda carga del pecado, porque el pecado trae maldición. Grabes eso en la mente. El pecado trae maldición. Hermano, la historia de la cruz es un ejemplo de cómo Jesús amó a sus enemigos, a pesar de que fue víctima de la injusticia y el sufrimiento. Nos muestra, hermanos, el poder del amor y del perdón. Y nos invita, hermanos, a seguir su ejemplo de amar a nuestros enemigos y perdonar a quienes nos lastiman. Esta es una de las formas de vivir una auténtica vida cristiana y de honra, la memoria del sacrificio de Jesús en la cruz, hermanos. Hermanos, busquemos del Señor mientras puede ser hallado. Porque en el libro de Apocalipsis habla
El libro de Apocalipsis habla que Dios permitirá, dice, un espíritu de endurecimiento y de engaño para que todos aquellos que no creyeron en el Evangelio, cuando el Espíritu Santo estuvo aquí en la tierra, porque el Espíritu Santo se va a ir de la tierra cuando el rapto, cuando la iglesia sea levantada en gloria por el Señor y Salvador, el Señor Jesucristo, el Rey de Reyes, el Dios soberano. Hermanos, ese día será levantada la iglesia y el Espíritu de Dios que habita en nosotros, el que nos convence de pecado, el que nos convence de arrepentimiento, el que nos consola cuando estamos en tiempos de dificultad, el que nos llena de la presencia de Dios, el que nos llena de la presencia divina, el que nos da amor, el que nos pone misericordia, va a ser retirado cuando la iglesia se vaya de aquí de la tierra, hermano. Por eso yo le invito, hermano. Hermanos, la importancia del amor por los enemigos en la vida cristiana. Si usted va a la iglesia, hermano, se congrega en una iglesia y usted dice ser cristiano y no ama a sus enemigos, déjame decirle que está mal. No soy nadie para juzgar, pero sí puedo corregir. Y si yo ando mal en algo, acepto que me corrija, porque no soy perfecto, pero sí busco la perfección en Cristo Jesús, el lavado por la sangre del Cordero. Busco ese enjuague, esa lavación por la sangre del Cordero, que me limpie de la contaminación, de la inmundicia del mundo, de la inmundicia del pecado, de la inmundicia de Satanás y sus demonios. La importancia, hermano, la importancia del amor hacia los enemigos es una de las principales características, hermano, de la vida cristiana. De la vida cristiana, hermano. Al amar, hermanos, al amar a nuestros enemigos, hermanos, mostramos fe en Dios y reflejamos, oiga bien, al amar a nuestros enemigos, mostramos fe en Dios y reflejamos su naturaleza amorosa y misericordiosa. Además, amar a nuestros enemigos es una forma de impactar positivamente sus vidas y posibilitar el cambio en sus corazones. En esos corazones que están llenos de contaminación, que están endurecidos como una piedra por consecuencia del pecado, por consecuencia de maldiciones. Ya pueden ser maldiciones por el pecado, maldiciones generacionales, por descendencia de familia. Entonces, hermano, les voy a contar, hermano, una historia, una anécdota personal mía. Cuando yo empecé en el ministerio, hermano, cuando yo empecé en la obra del Señor, yo a veces caía, porque cuando uno es nuevo, uno tiende a caer ¿cómo le puedo decir? En errores del mundo. Un suponer, se le salió una grosería, se le salió una palabra, un suponer hiriente hacia una persona, ofensiva hacia el hermano, o ha ofendido al hermano, y se me salía más que a veces ofendía al hermano y sin yo, ¿cómo le puedo decir? Sin yo darme
tanta cuenta hasta allá después. Yo decía, a mi hermano, ofendí a mi hermana, voy a pedirle perdón. Iba yo a pedirle perdón. Pasó, hermanos, que esa persona, no va a decir nombre, esa persona viene y me dice, usted solo pidiendo perdón pasa. Es porque en mí hay misericordia. Es porque en mí habita el amor del Señor. Es por eso que yo, cuando me equivoco, ofendo a alguien, después yo me pongo a pensar y a meditar y vengo yo, le digo, discúlpame, perdóneme por esto y esto y esto, perdóneme esto. Está bien. Ese es un claro ejemplo, hermanos, de que tenemos, si ofendimos a un hermano, a quien sea que hayamos ofendido, pedirle perdón a ese hermano personalmente, pedirle perdón y pedirle perdón al Señor. Porque si usted no le pide perdón a su hermano, créame que el Señor es muy misericordioso y perdona nuestros pecados. Pero la Biblia da a entender que si usted no se disculpa con quien ha ofendido, su corazón aún está endurecido. Porque dice en el libro de San Juan, si alguno dice que ama, oye ven lo que dice, si alguno dice que ama a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso. Porque ¿cómo puede amar? ¿Cómo no puede amar a su hermano y odiar perdón, me equivoqué, perdón, se los voy a buscar, disculpen. Se los voy a buscar, ya, disculpen. Aquí está en el... Ya se lo buscaré. Ya le buscaré. Me disculpan. Aquí está. Aquí está. En primera está en Juan, ya les digo. Me disculpan, estoy buscando el pasaje bíblico. Bueno, pues mientras lo encuentro, les voy a hablar sobre Esteban, cómo Esteban, lleno del Espíritu Santo, cuando fue apedreado Esteban, permitan que tengo mala aún Esteban dice, vámonos al libro de Hechos 7:55. Dice, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba en la diestra de Dios, y dijo, y aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos dando grandes voces se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban
Y mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu, y puesto de rodillas clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió, dice la palabra. Durmió habiendo hecho esto. Durmió. Imagina la misericordia de Esteban. La misericordia de Esteban. Hermano, yo le invito, hermano, a que busquemos del Señor Jesús. Yo le invito, hermano, a que busquemos del Señor Jesús. Hermano, el tiempo se está acabando. El tiempo se está acabando. Se está acabando, hermano. El tiempo se está acabando. El tiempo se está acabando. El tiempo se está acabando, hermano. Vamos a buscar ese capítulo, Primera de Juan. Primera de Juan está, hermano. En Primera de Juan estaba, me disculpo por el acontecimiento. Mil disculpas, hermanos, no hallaba el versículo. Está en Primera de Juan donde dice, oiga, hermano, ¿cómo dice la palabra? Dice, si alguno dice, oiga bien, oiga lo que dice, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso, porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios, a quien no ha visto. Entonces, hermano, amemos a nuestros enemigos, amemos a nuestros enemigos, oremos por quienes nos persiguen y nos maldicen. Oremos, hermano, oremos, hermanos, por quienes nos maldicen. Hermano, yo le invito, hermanos, a cada uno. En el nombre del Señor Jesucristo los invito a que rindamos homenaje al Señor de señores, a que amemos a nuestros hermanos y perdonemos a nuestros enemigos, a quienes nos han traicionado, a quienes nos han hecho la guerra día a día. Hermanos, reflejar la naturaleza de Dios amando nuestros enemigos, dando el amor, es una forma más clara de reflejar la naturaleza de Dios en nuestras vidas. Cuando amamos a nuestros enemigos, reflejamos la naturaleza de Dios. Él es amoroso y misericordioso con todas las personas sin excepción. Y cuando amamos a nuestros enemigos, mostramos que buscamos ser como Él. En Mateo 5:48, Jesús dice, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre Celestial es perfecto. Hermano, este versículo nos invita
a ser perfectos como Dios es perfecto en su palabra, como Dios es perfecto en amor, como Dios es perfecto en misericordia, como Dios es perfecto en la bondad, en la gracia, reflejando su naturaleza amorosa en todos nuestros tratos, incluso con nuestros enemigos, hermanos, incluso con nuestros enemigos. Posibilidad de cambiar los corazones de los enemigos, hermanos. Un punto. Al amar a nuestros enemigos, abrimos la posibilidad de cambio en sus corazones. El amor es una fuerza, hermanos, poderosísima que puede superar las barreras del odio y la ira. Oiga, hermano, el amor es una fuerza poderosísima que puede superar las barreras del odio y la ira, hermano. Cuando amamos a nuestros enemigos, demostramos que estamos dispuestos a perdonar y amar, y aún en medio de las diferencias y desacuerdos. Buscamos en Romanos 12:19, donde encontramos el siguiente verso que dice: amados, no os venguéis. Oye, ven, amados, no os venguéis vosotros mismos, sino da lugar a la ira, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Oiga lo que dice Romanos 12:19. Amados, no os venguéis vosotros mismos, sino da lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Este versículo nos muestra la importancia de dejar la venganza a Dios. Oiga bien, este versículo nos muestra una gran importancia, suma importancia de dejarle la venganza al Dios viviente, y en cambio amar a nuestros enemigos. Amar a nuestros enemigos, hermanos. Hermanos, allanando el camino. Disculpen, hermanos, por el atraso, disculpen, hermanos. Otro versículo, hermano, es importante, todos estos versículos, hermanos, estas palabras, hermanos, es importantísimo en nuestros corazones. Hermanos, yo les invito, hermanos, a que busquemos la presencia del Señor viviente, del Rey de Reyes, el Dios soberano, el que reina por los siglos de los siglos, el que viene por una iglesia lavada con la sangre del Cordero, el que viene por sus santos, por los que guardan sus mandamientos y su palabra, y los que le adoran en espíritu y en verdad. Los que son evangélicos, de verdad evangélicos, ungidos por la presencia del Dios soberano, por la presencia del Dios soberano, por la llenura del Espíritu Santo y en los sellados por el Espíritu Santo, por el ministerio y la obra del Espíritu Santo. Por eso viene Jesucristo. No viene por un letrero, no viene por religiosos. Viene por aquellos que cumplen su palabra como está escrita en las santas escrituras. Por eso viene el Dios de todos los siglos, el que reina por los siglos, hermano. Así que, hermano, grave es eso. Grave es eso. Lo dejo, hermano. Pase una feliz tarde y bendiciones. La paz y la misericordia del Señor Jesucristo caiga en sus vidas, hermanos, en este momento. Y Dios me los bendiga grandemente. Y bendiciones al hermano Josué Urbina. Josué Urbina, que Dios le bendiga grandemente. Y
bendiciones a todos los que están ahí, que estuvieron sincronizando, viendo el video, la transmisión en vivo. La paz y la misericordia del Señor Jesucristo les acompañe grandemente. Y buenas tardes. Amén.